Bien, continuamos entonces con nuestro sexto Seminario Internacional de los Estudios Artísticos después de estas dos primeras presentaciones. Aprovecho para darle las gracias a la directiva de la Universidad Distrital, a la Facultad de Artes Azar, que son nuestros anfitriones para este evento. Recordarles que mañana viene la segunda parte de este encuentro internacional que está a cargo de la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, y lo lidera la maestra Sonia Castillo y María Teresa García mañana viernes en la segunda parte de este seminario. Continuamos entonces, viene ahora la presentación de la profesora Marcel Bruce de México y el profe Pedro Pablo nos ayuda con la presentación de la maestra Bruce. Profe Pedro. Gracias, Ricardo. Buenos días otra vez. Bienvenida, Marcel. Marcel es parte de esta conversación decolonial porque ella viene realizando una investigación sobre los procesos de la decolonialidad. Ella es candidata a doctora en estudios románicos de la Universidad de Lille, en Francia. Su investigación versa sobre la cuestión de la decolonialidad en el arte. Tras terminar sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo una beca de la Comisión Europea para cursar un máster en Relaciones Interculturales y Cooperación Internacional en la Universidad de Lille. Desde el 2016 ha sido docente de la Universidad Valenciennes en la Universidad de Cergy, en París, y actualmente es docente del Departamento de Español en la Universidad de Lille. En 2015 obtuvo una beca para una estancia de investigación en el norte de Argentina y en Ecuador. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y ha participado como ponente en distintos seminarios y coloquios. Yo conocí a Marcel por internet, compartiendo bibliografías sobre estas prácticas decoloniales y sobre su investigación que ella está realizando a partir de las estéticas decoloniales que fue la primera exposición en 2010 aquí en la sala ASAP de la Universidad Distrital. De eso ella nos va a hablar mucho, pero una de las cosas que me interesó es que ella indaga como sobre el discurso de la decolonialidad y lo que aquí se planteó en esa primera exposición y en ese estartazo de pensar la decolonialidad aquí en Bogotá en 2010, y como también eso ha sido parte de una disputa por el discurso, ¿no? de las estéticas decoloniales. Y muchas gracias, Marcel, por aceptar la invitación a conversar aquí con nosotros. Y pues te damos la palabra y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, por la invitación, por la introducción. Y como bien decía el profesor Pedro Pablo, para mí es muy, muy interesante estar aquí compartiendo hoy con ustedes porque estoy redactando actualmente, estoy en la última fase de redacción de mi tesis doctoral en Francia sobre la cuestión de la decolonialidad en el arte, y mi caso de estudio es justamente desde la exposición Estéticas Decoloniales, que fue avanzada, aportada por el maestro Pablo Gómez, hasta relativamente a Seres Decoloniales, una respuesta que una exposición que yo veo como una respuesta en el proceso de madurez del debate de la decolonialidad que él mismo organiza y lleva a cabo 5 años después en la SAP. Entonces, para mí hablar ante ustedes es una experiencia muy enriquecedora y un poco peligrosa, porque estoy hablando de un trabajo que hicieron ustedes, ¿no? Así que, como bien decía el profesor, bueno, yo empiezo por enunciarme. Soy mexicana, viví en México hasta bien formada, hasta bien avanzada mi formación, y hace un poquito más de 10 años llegué a Francia por la vida,
estudié un máster, me quedé haciendo un doctorado, que ha sido un doctorado muy rico, pero muy complejo en la construcción tanto de los cuestionamientos, tanto de la pregunta de investigación, como de también comprender los procesos doctorales en Francia. Y esto es muy importante porque me gustaría que entendieran que mi enunciación y mi investigación sobre los discursos y los debates sobre las estéticas decoloniales están enmarcados en un contexto francés y en una academia francesa, que como seguramente ustedes saben es una academia que ha tenido muchas dificultades, por decirlo de alguna forma, en salir de los cánones impuestos en la Ilustración. Es una universidad es una academia muy pesada, poco flexible, que evidentemente se ha abierto y ha avanzado en los temas, pero el ejercicio doctoral es un ejercicio muy encuadrado y en el que se exige un nivel de desprendimiento, de alejamiento del objeto de estudio, que ha sido un verdadero reto trabajar, por supuesto, desde una perspectiva colonial. Entonces, mi estudio es así que llegué a que lo que estudio es cómo se llegó a la reflexión sobre las estéticas decoloniales a las que me referiré más bien, o haré la diferencia con las prácticas artísticas decoloniales, cómo fue evolucionando esta idea en estos 5 años en los que hago referencia y cuáles son las aperturas, las tensiones, los debates y los cuestionamientos. Entonces, haré muchas preguntas, no tengo demasiadas respuestas, pero creo que hay muchas preguntas que no se deben dejar, que no se deben simplemente dejar pasar por alto o eliminar, sino que por lo menos en mi postura me parece que hay que abordarlas, reflexionarlas y tratar de darle respuesta. Un paréntesis más, en Francia desde hace algunos pocos años, el asunto el tema de colonialidad ha sido peligrosamente abordado desde la hegemonía, desde el establishment, tanto el gobierno actual como el establishment académico de los medios de comunicación, etcétera, han llevado a cabo una especie de caza de brujas en el que incluso la ministra actual de Educación Superior ha pedido la conformación de una comisión especial del Comité Nacional de Investigación, lo que sería el CONICET, no, el CONICET es en Argentina, bueno, la administración, el centro de investigación, para revisar cómo se está tratando el tema de la decolonialidad, porque lo están viendo como una ideología que amenaza los valores republicanos que están en el fundamento mismo de la construcción de la identidad francesa. Entonces, hay un gran debate, hay mucha atención a cuando se cuando se utiliza el término de colonialidad, y por lo tanto también parte de mi trabajo en la investigación es, por un lado, tratar de definir o encontrar claramente los orígenes de lo que nosotros llamamos de colonialidad, que tiene una historia en la historia del pensamiento, de las ideas de América Latina, que no es algo que viene de la nada, que está de moda, que se le ocurrió ayer a alguien, y al mismo tiempo pues sí definir, ¿no? A qué nos referimos con esto y que no se vuelva un adjetivo más, que es lo que está pasando muchas veces en el debate europeo que tiene actualmente un contexto identitario muy, muy complicado, en donde cualquier cosa se vuelve de colonial, y entonces me parece que hay una responsabilidad de pedagogía, de enunciación muy importante en este sentido. Así que bueno, tengo un PowerPoint también para compartir, simplemente para que yo no me pierda mucho y para que ustedes no se aburran tanto. Aquí está compartir.
¿Lo ven? No, no se compartir. Bien, dice que tengo que autorizar Zoom a compartir. Perdón. Tengo que terminar. No sé por qué no lo voy a compartir. Bueno, pues lo iré haciendo así. Por alguna razón me dice que no puedo compartir. Bien. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hago para iniciar mi doctorado, un poco cuando empezamos a tener algunas preguntas más en hipótesis en las que vamos llegando casi intuitivamente, es la pregunta que me parece que muchos antes que yo se hicieron, y es empezar por, ¿se puede decolonizar el arte? ¿No? Sabemos que el grupo Modernidad Colonialidad, desde los años 90 y principios de los años 2000, habían trabajado mucho sobre algunos conceptos fundamentales, evidentemente la teoría de la colonialidad de Quijano, y de ahí cómo el patrón colonial de poder se ejercía, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Y entonces, ¿qué pasa con el arte? ¿Se puede colonializar el arte? Y voy a hacer un brevísimo histórico que me parece muy importante, como a principios de los años 2000 hay una primera etapa para, la primera respuesta es identificar el papel del arte dentro de este patrón colonial del poder. En este patrón colonial del poder, que ustedes saben es una especie de pentágono donde hay los 5 aspectos fundamentales de la existencia, es decir, el trabajo, la naturaleza, el sexo y la reproducción, la subjetividad y la intersubjetividad, la autoridad. Hay una primera etapa para identificar el papel del arte, y es sobre todo Zulma Palermo, en Argentina, que empieza a trabajar la primer gran separación geoestética, que fue la separación entre arte y artesanía, que esto sucede al mismo tiempo en este complicado y complejo y largo proceso de constitución del sistema moderno colonial. Es decir, estamos hablando del siglo XVI, en el que por primera vez en Europa los artistas y los artesanos se dividen. Esto pasó durante decenas de años. En el momento en que las corporaciones de artesanos, más bien hay artistas que se separan de las corporaciones de artesanos y por primera vez empiezan a vender obras, lo que hoy llamamos obras de arte, no por el peso o los materiales, sino por la firma, ¿no? Por el autor, por el estilo, etc. Bueno, esto es Renacimiento tardío, entre el 14 y el 15. Y por supuesto, cuando esto choca con el gran encuentro, con el encuentro de la alteridad en la conquista de América, pues se hace la partición geoestética, es decir, los que están en un lado del hemisferio les toca ser los artesanos, los que no trabajan, los que no tienen propiedad intelectual, los que no tienen el talento, los que no firmarán, y los que están del otro lado serán los grandes maestros, que son los artistas, que entran de lleno en la fase del arte con mayúscula, como una actividad autónoma de la sociedad. Y después de este primer proceso, entre el 14 y el 15, vienen las luces y viene Kant, y viene lo que Mignolo llama la colonización de la aiestesis por la estética, ¿no? La constitución ya no solo de una esfera
de la existencia en términos autónomos, sino la constitución de una ciencia, de una rama de la filosofía que va a estudiar lo bello, que va a estudiar las formas, y sobre todo que Kant va a crear en su obra la facultad de juzgar una normatividad. Él en esa obra dice, hay una especie de sexto sentido que se llama el gusto, en el que todo ser humano civilizado y maduro le tiene que gustar, lo que es bello le tiene que gustar a todo el mundo. No, a quien no le gusta es que tiene un problema, ¿no? Que fundamentalmente hay un disfuncionamiento, y entonces hay una universalización del gusto a partir de una idea, de una percepción absolutamente eurocéntrica. Bueno, esto es lo que Mignolo llama la colonización de la aiestesis, es decir, de la capacidad de sentir, percibir y expresarse a través de los sentidos por la estética. Entonces, ahí empieza la discusión. Estos son los primeros pasos para pensar el arte en términos decoloniales. Y luego viene una segunda etapa que se da ya en el marco del doctorado en estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, de Catherine Walsh, que el paso lo da Albana Chinte, en donde ya no solo estamos conscientes que hay una jerarquización, que hay una separación importante que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con en dónde nos situamos en el patrón colonial del poder, sino que entonces ahora hay que nombrar y hay que visibilizar todas esas prácticas que fueron silenciadas, omitidas, excluidas, etcétera, durante muchos siglos. Y él aporta este nombramiento, nombrar estas prácticas, serán que él las llama las estéticas de la reexistencia. Él se refiere fundamentalmente y en un principio a las prácticas sensibles de las comunidades afrocolombianas. Este es un concepto tan fantástico que se ha retomado en general para hablar de todas las prácticas aiestésicas, es decir, prácticas sensibles que no están autonomizadas de lo sagrado, que no están autorizadas del hecho de crear cohesión social, etcétera, en las comunidades, y que son formas de resistir a esa modernidad que lleva muchos siglos dominando. Y aquí estamos casi a finales de los años 2000, hay una producción muy interesante. Lo que presentó Xavi Hurtado esta mañana me parece que es una magnífica ilustración de estas formas de aiestesis, estas formas de reexistencia, estéticas de la reexistencia que son contemporáneas, que siguen existiendo hoy y que han sido absolutamente silenciadas. Sin embargo, hay algo que falta y que por eso para mí esta tercera etapa, que es donde yo un poco empiezo mi trabajo de investigación, es fundamental, y es qué hacemos hoy en el mundo global de hoy con el arte que ya existe, que es autónomo, pero que está ahí, que encontramos en todos los países que hoy están constituidos, que no creo que tengamos muchas ganas que desaparezca, que hay instituciones, que hay artistas, que se consideran artistas, como entramos en procesos de decolonización de los propios circuitos del arte. Y es este paso que a mí me parece fundamental y que da el profesor Pedro Pablo Gómez en el marco del doctorado, por ahí del 2009, del doctorado en estudios culturales de Quito, en donde se hace una pregunta, y no solo se hace una pregunta, sino que tiene la valentía de llevar la pregunta a una experimentación, a un confrontamiento de la hipótesis con la realidad, proponiendo una exposición. Entonces, ¿cómo decolonizamos el campo del arte hoy? ¿Cuál es el papel de los artistas actuales, los artistas que se consideran artistas? Es decir, no las prácticas de las estéticas de la reexistencia que existen porque son parte de una cosmovisión, porque están en resistencia, sino las prácticas de los artistas que se consideran artistas, que están insertos en los circuitos institucionales. ¿Cuál es el papel de los y las curadoras, de las propias instituciones? Y propone una exposición que, además de todo, por si no fuera poco valiente
la apuesta se hace en poco más de un año con los recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la SAM, ¿no? Esto me parece, en verdad que, bueno, yo lo tengo que decir y lo estudio en la tesis porque, por supuesto, esto va a definir en una gran medida invitados, tipo de obra. Es decir, cuando una gran institución tiene 3 años para planear una exposición y puede negociar préstamo de obra que no es propia o que no es de los artistas, bueno, la exposición es otra cosa que esta exposición que se hace en un año, y esto lo vamos a ver porque hay artistas cuyo proceso global me parece que se puede leer con mucha claridad en una clave de colonial, y que quizá las obras presentadas específicamente en la exposición no son las obras claves de estos procesos. Entonces, hay la exposición encuentro, porque como digo, lo rico de esta propuesta es que es una gran hipótesis, es una gran pregunta que se va a llevar al campo de la realidad para sacar conclusiones, para encontrar nuevas hipótesis, para confrontarlo en la hermenéutica natural de una tesis de investigación. Y es una exposición y un encuentro. En esta exposición-encuentro va a haber, grosso modo, 3 redes que se van a encontrar. La red de artistas colombianos, que en su gran mayoría son artistas reconocidos por el circuito del arte institucional, artistas con trayectoria. En Colombia, que han expuesto, que son reconocidos, ¿no? O sea, artistas que se reconocen a sí mismos y por sus pares como artistas contemporáneos. Hay una segunda red, que es la red invitada por Walter Miñolo, que son personas con prácticas artísticas y que están muy ligados a la academia, sobre todo a la academia estadounidense. Y hay una tercera red que son los doctorantes, en ese momento colegas de Pedro Pablo Gómez, que están reflexionando, que ya tienen una sensibilidad, están alertas sobre esta cuestión de cuál es el papel del arte contemporáneo y del artista contemporáneo y de los curadores contemporáneos en el patrón colonial del poder. Hay una paleta muy interesante de artistas que se presentan. Voy a nombrar solo algunos cuantos que me permitirán seguir la idea. Tenemos, por ejemplo, a Benjamín Jacanamijoy-Tizoy, que es un artista que ustedes todos conocen y que una de sus, no quiero decir características, pero que no podemos leer su obra sin su enunciación. Es alguien que se enuncia él mismo en los textos que él mismo ha escrito. Lo primero que dice es soy Inga, y se enuncia desde una cosmovisión no occidental que nos permite comprender todo un ejercicio de práctica artística que está en la interculturalidad y en la traducción entre una cosmovisión Inga y una cosmovisión moderna de la Colombia mestiza nacional, ¿no? De la identidad nacional colombiana. Después tenemos, por ejemplo, el trabajo de Liliana Angulo, que igualmente no se puede estudiar, no se puede comprender sin la enunciación evidente de una mujer afrocolombiana, que este es un eje que cruza el trabajo de Liliana Angulo. Y después hay en la red de artistas invitados por Walter Miñolo, por ejemplo, Pedro Lash, que Pedro Lash es un mexicano que desde 1994 se fue a Estados Unidos, que desde entonces radica allá, y que se enuncia como chicano, bueno, como mexicano, que él dice, ¿no? Su trabajo, si bien ha sido y puede ser leído desde diferentes paradigmas, podemos decir, del arte contemporáneo, él siempre se enuncia y siempre hace un trabajo que tiene que ver con las comunidades latinas, las comunidades chicanas, las comunidades
eso de lo que en Estados Unidos se llama el latino o el hispanic, en un trabajo de reconstrucción de identidad muy importante. Alguien más de quien quiero hablar se presentó el trabajo de José Alejandro Restrepo, que además estuvo como Benjamín Jacanamijoy también en el encuentro, es decir, que no solo presentaron obras, sino que estuvieron en el debate, que había una conversación que se tejió con él, que, bueno, yo que no les voy a hablar de José Alejandro Restrepo, es por supuesto uno de los artistas más importantes en el circuito incluso internacional del arte. Y José Alejandro Restrepo puede ser leído, por supuesto, desde una clave decolonial, sobre todo con obras fundamentales en su haber, como El cocodrilo de Humboldt, no sé, el cocodrilo de Hegel, no sé, el cocodrilo de Humboldt, como Musa Paradisiaca, como Ojo por Ojo, Diente por Diente, y todas estas obras que son propiedad de la colección Daros, y que permiten con mucha facilidad un análisis decolonial, y que en el encuentro, bueno, en la exposición, se presentó una obra de una de las primeras obras en video de una instalación muy interesante sobre el control y sobre la visión, ¿no? Que tenía que ver un poco más con los temas del panóptico, del control de la sociedad, que podríamos leerlo en una clave decolonial, porque la colonialidad está por todos lados, y esto me parece fundamental siempre recordarlo, que una de los grandes aportes de Quijano cuando aporta la teoría de la colonialidad, es que justamente sale del debate que hasta en ese momento, me parece que el primer artículo en el que Quijano habla de colonialidad es del 90, si no me equivoco, y estamos en un momento justo en el fin de la historia, en la caída del muro de Berlín y de la bipolaridad, en donde un poco el debate está entre los estudios culturales, que le dan un peso a la parte de la literatura, a la parte cultural, que le dan un peso, todo el peso, digamos, y los estructuralistas que les parece que la economía, que los estudios culturales no analizan suficientemente el capitalismo, la economía, etc. Y justamente la propuesta de Quijano, que además es alguien que viene del marxismo, que fue parte de la teoría de la dependencia en América Latina, es decir, a ver, este patrón colonial del poder está imbricado, ninguno de sus aspectos se puede aislar, y entonces no es que hablemos de la colonialidad del poder y no hablemos de la colonialidad del saber, ¿no? O sea, la colonialidad son relaciones muy complejas que están presentes en todos los aspectos de la vida, y en este sentido, cuando hablamos de arte, bueno, si hablamos de control y si hablamos de la obra que presentó José Alejandro Restrepo, por supuesto que la podríamos analizar a través de una perspectiva decolonial, pero lo que quiero decir sobre todo aquí es que Alejandro Restrepo no se enuncia, punto. Es decir, que también podemos ver su trabajo, que cuando vemos su trabajo no vemos forzosamente a quién está detrás de ese trabajo, ¿no? Cuando hablamos de Angulo decimos, la enunciación de la mujer afrocolombiana es fundamental. Cuando hablamos de Jacanamijoy, Benjamín, pero bueno, también Carlos, es fundamental su enunciación a partir de su identidad inga. Pedro Lash es fundamental su enunciación a partir de ser chicano. Con José Alejandro Restrepo esto no sucede. Y lo mismo pasa con el trabajo que se presentó de Nadine Ospina, y aquí hago de nuevo un paréntesis, porque Nadine Ospina no es que él haya aceptado estar en la exposición o que se haya invitado específicamente. Nadine Ospina, el trabajo de la obra que se presentó de Nadine Ospina fue una propuesta de María Elvira Ardilas, que en ese momento era la jefa de curadores del Mambo, y que al asociarse a la propuesta de la exposición, hace 3 o 4 propuestas de artistas que le parece que pueden tener un diálogo con la propuesta de la decolonialidad. Y presenta una de las obras, una de las muchas obras importantes y muy conocidas de Nadine Ospina,
que es una de estas estatuas de Mickey Mouse. No me acuerdo si es la de con calavera o una de estas, pero es de esta serie de Mickey Mouse prehispánicos, ¿no? Nadine Ospina, bueno, también uno de los artistas colombianos más estudiados, más analizados, con más crítica a nivel internacional. Nadine Ospina tiene además un libro un poco autobiográfico donde él mismo cuenta los procesos artísticos, y lo que es interesante es que tampoco hay una enunciación, digamos, la enunciación de Nadine Ospina es la enunciación de la identidad nacional colombiana, me parece. Sus investigaciones artísticas, los temas en los que aborda, tienen mucho que ver con justamente lo global y la hibridez, y con un vocabulario incluso que eso, habla de hibridez, que no pone mucho, me parece, aquí voy a entrar en terrenos complicados, pero me voy a atrever un poco a decirlo, no pone en juicio, es decir, por decirlo en nuestro vocabulario, no visibiliza la colonialidad detrás de esa posmodernidad, de esa identidad híbrida que nos puede ofrecer el análisis de una pieza como sus series sobre Mickey Mouse o sobre Los Simpson, etcétera, donde por supuesto hay cuestiones importantísimas que se pueden leer a partir de la decolonialidad, como puede ser la separación justamente entre arte y artesanía, quién es el artista, quién es el artesano, la propiedad intelectual, los procesos capitalistas en la producción del arte contemporáneo, pero todo él, por lo menos en el discurso del propio artista, él está todo el tiempo apelando al cuestionamiento de cuál es nuestra identidad actual, la hibridez y la fluidez de la identidad contemporánea, y por lo tanto es una identidad fluctuante a la Néstor Canclini, se me fue el nombre de este filósofo alemán que habla justamente de lo fluido, que yo calcularía más en lo posmoderno que en lo decolonial. Esto me parece que es muy rico porque tenemos toda esta paleta, hablé de 5, pero hay muchos más artistas que se presentan en esta exposición y que nos permiten justamente llevar estas hipótesis de hay artistas decoloniales, ¿qué es eso de ser artista decolonial? ¿Cuál es el papel del curador? A diferentes tipos de artistas, diferentes discursos y enunciaciones artísticas y curatoriales. Y esto me parece una gran riqueza de esta primera exposición. ¿Cuál es una primera conclusión que podemos sacar de esta exposición? O que por lo menos yo en mi pensamiento fui avanzando. Bueno, ¿cómo decolonizar el arte? Hay 2 vías principales desde el arte, que es la práctica artística, que sobre todo será la de los artistas, y también el marco conceptual, que será la de los curadores. Es decir, en esta exposición, Pedro Pablo Gómez y Walter Miñolo deciden presentar algunas obras como la de Restrepo, como la de Ospina, bajo una lectura decolonial que es absolutamente legítima y posible, pero es el marco conceptual y no la enunciación propia de la obra la que se está haciendo en clave decolonial, mientras que hay de otro lado algunos artistas que naturalmente se enuncian como subalternos, se enuncian desde la herida decolonial, no, la herida colonial, y que por lo tanto casi que per se entran en un proceso de colonialidad a través del arte. Entonces, si lo pensamos del lado de los artistas, una hipótesis A después de la gran hipótesis podría ser que un artista con un proceso decolonial sería aquel artista que se enuncia a partir de la toma de conciencia de su posición en el patrón colonial del poder. Pero para mí tiene que haber una toma de conciencia de la situación en el patrón colonial del poder y una enunciación explícita desde esta subalternidad. Es decir, serían artistas que se enuncian desde la herida colonial. Y esto es interesante porque
como ustedes saben, la decolonialidad, el proceso y el pensamiento decolonial son procesos y luchas contextuales y situadas. Y esto es fundamental, y esto yo lo he entendido mucho estando en Francia. Es decir, que en cada lugar en el que se da el pensamiento, la praxis, la lucha decolonial, las tareas decoloniales son diferentes. Aquí en Francia, por ejemplo, la tarea decolonial de muchos actores y del circuito artístico tiene que ver con la segunda colonización, por supuesto, y tiene que ver con una migración magrebí, africana muy, muy reciente y un rechazo casi de la identidad nacional francesa a cualquier otra forma de identidad. Mientras que en América Latina nuestra realidad es diferente porque la constitución propia de los estados nacionales se hizo sobre una identidad mestiza que ocultó durante mucho tiempo estas exclusiones. Entonces, en cada realidad la tarea decolonial es diferente y por supuesto, por ejemplo, alguien como yo, que lo digo porque me parece que es el caso por ejemplo, José Alejandro Restrepo, pues yo cuando estaba en México, por supuesto que no había tenido la reflexión de entrada de mi posición en el patrón colonial del poder, y si lo hubiera tenido, pues la verdad es que hubiera estado del lado no de los subalternos. Soy una mujer blanca, con acceso a la educación superior, de la Ciudad de México, que viene de una clase media, y que como a muchos les han sucedido, y esto se ha relatado en muchísimas ocasiones, es ante la otredad, es decir, es cuando llego a Francia, que me doy cuenta que soy parte no de la hegemonía, sino de la exoticidad, del exotismo de quien viene fuera, de la idea de América Latina. Eso, no soy francesa y eso es algo que lo resientes todos los días de tu vida, por supuesto, sin ninguna victimización, porque estoy lejos de ser la subalterna y hablar desde la vida colonial ni siquiera acá, porque no soy magrebí, porque no soy musulmana, porque no soy negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este pensamiento se los comparto porque me parece que, por ejemplo, Nadine Ospina o José Alejandro Restrepo, que decíamos que no tienen una enunciación explícita a través de su práctica artística, su enunciación al final es la enunciación de la identidad nacional, que puede ser subalternizada hacia afuera, es decir, en los circuitos internacionales del arte, por ejemplo, en los que inmediatamente se puede leer como arte latinoamericano, arte colombiano, etcétera, pero que en el propio circuito interno del arte en Colombia, desde Colombia, no van a ser leídos como subalternos. Ahora, esto no quiere decir ni que no tengan una conciencia de colonial, ni que no tengan una tarea de colonial. No voy a meterme mucho en la teoría, pero Mignolo bien lo dice, está el pensamiento fronterizo débil, está el pensamiento fronterizo fuerte, etc. Bueno, otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que hay otros trabajos, entonces aquí estamos hablando de la tarea del artista o del curador, que puede entrar en un proceso de decolonialidad, ya sea por la enunciación o por la utilización de una perspectiva, de un marco conceptual decolonial para darle una coherencia, una explicación, un análisis al trabajo de artistas que no necesariamente se enuncian desde la vida colonial. Pero hay otro tipo de trabajos que me pareció muy interesante, como el de Eulalia de Valdenebro, que también fue una propuesta del Mambo, y que en un momento, primero me costó un poco de trabajo entender qué hacía en la exposición, y cuando leí el artículo que además publicó en uno de los números de la colección del desprendimiento que coordina Walter Mignolo con las ediciones El Signo, entendí que cuando hablamos de colonialidad a través del arte, no estamos solamente decolonizando el arte, es decir, no solamente el ser, porque me parece que cuando un artista se enuncia desde la herida colonial, está decolonizando el ser. No solamente estamos hablando de la decolonización del saber, que sería quizá el papel del curador o la curadora, que está a través de un marco conceptual dando una lectura diferente, una lectura en la que se visibiliza
el lado oscuro de la modernidad, etcétera, sino que podemos aportar a la decolonización de cualquier aspecto de la vida, y que, por ejemplo, el trabajo de Eulalia de Valdenebro habla de la colonialidad de la naturaleza, y cómo a través de una obra y a través de una práctica artística bastante, además un proyecto bastante largo, porque trabajó con materia viva, entonces es muy interesante ver cómo pues no responde a los tiempos del circuito internacional, porque tiene que crecer sus plantitas, porque va a ser una escultura viva, etcétera. Está haciendo una conciencia sobre nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación de sujeto-objeto, que es una relación propiamente moderna. O, por ejemplo, la misma obra de José Alejandro Restrepo, que puede estar sensibilizándonos sobre la colonialidad de la autoridad o la colonialidad del trabajo a partir justamente de obra sobre el control, sobre el panóptico, etc. 5 años después, porque en mi tesis después hablo sobre cómo a partir del encuentro en Colombia, 6 meses después está el regreso del encuentro organizado en la Universidad de Duke, que encabezado por Walter Miñolo, se une una nueva gente a esta red, y cómo a partir de ahí hay una especie de boom de las estéticas decoloniales, y hay un manifiesto, y hay eventos, y hay no sé qué. Esto lo trato mucho porque justamente esta diferencia de las que les hablaba entre cómo se puede leer la colonialidad fuera, latinoamericanos que viven fuera y que entonces naturalmente estás como del otro lado del slash de la barra, pero que en tu propio país no siempre eres leído como subalterno. Es decir, es un cambio interesante en la situación del patrón colonial del poder. Pero lo que me interesa es regresar 5 años después a la SAB, a Bogotá, donde viene la exposición Haceres Decoloniales. Y para mí, en esta exposición hay toda una reflexión que vis a vis de la primera exposición, en donde, como les digo, hay una paleta muy interesante de gente que se enuncia, que no se enuncia, que nos permite un poco avanzar hipótesis sobre qué puede ser el artista decolonial si existe, porque ya sabemos que no queremos etiquetar, pero hay procesos decoloniales, la curaduría, y que en las series decoloniales me parece que hay un paso que es menos una hipótesis y más una afirmación, más un atreverse a decir, después de toda esta investigación y de esta reflexión y de estas conversas, aquí les va una nueva propuesta de lo que podríamos quizá considerar los haceres decoloniales, y que el propio título da mucho para reflexionar este cambio de estética decolonial a haceres decoloniales, y que incluye una serie de artistas que se enuncian, en donde la enunciación en esta lista de artistas que hacen parte de haceres decoloniales es explícita, en donde estamos, y explícita en muchos sentidos, ¿no? O sea, desde gente como Benvenuto Chabajay, que como Jacaminoy no se puede comprender sin su enunciación primera de Maya Tzutzui, que de gente como Raúl Marqués, que como nos dice, trabaja una herida, o sea, la parte de la colonialidad del sexo, la subjetividad, pero todas las propuestas que se presentan en las series decoloniales abordan la enunciación a partir de la herida colonial de una manera mucho más explícita, que hace que la enunciación del curador tenga que ser menos conceptual, porque su tarea es menos de visibilizar, como quizás en la primera parte, la modernidad la colonialidad como el lado oscuro, sino simplemente de abrir el espacio para la enunciación propia de los artistas. Y esto me parece muy importante, voy a empezar a concluir, porque las grandes tensiones que me parece genera el debate decolonial tiene que ver con una especie de de hablar del pasado, cuando hablamos de los mayas, y cuando hablamos de los aztecas, y cuando hablamos de el
famoso peligro del esencialismo o el exotismo del que se ha acusado innumerables veces a muchos pensadores y hacedores decoloniales, que a mí me parece que no está justificado per se, es decir, cuando uno lee con cuidado la vasta bibliografía del grupo Modernidad-Colonialidad, se da cuenta que al contrario, la teoría del pensamiento decolonial, para empezar, nace en los años 90 porque nace de una necesidad de pensarse globalmente. Justamente cuando hacemos la génesis del pensamiento decolonial, nos damos cuenta que la diferencia con la filosofía de la liberación y con el pensamiento de la escuela de la dependencia e incluso con Fals-Borda, etcétera, es cómo recuperar muchas de esas propuestas teóricas en un contexto global, en el que no nos podemos cerrar en identidades nacionales ni esencialistas, pero en el momento de llevarlo a la práctica, me parece que hay que tener cuidado con quién enuncia, con qué legitimidad se enuncia, y estos peligros de folclorización, exotismo y esencialismo. En Francia, por ejemplo, este debate es muy álgido porque Francia es, a mi conocimiento, el único país en el mundo que tiene el estatus del artista, está incluido en la lista de profesiones y oficios. Y, por ejemplo, un artista en Francia que se declara como artista y cubre 505 o 506 horas de trabajo remunerado, tiene derecho a que el Estado le pague el paro en los momentos en los que no está trabajando. Se llama el régimen de la intermitencia. Entonces, el artista en Francia no está visto como un poco lo podemos ver todavía en América Latina, como esta persona talentosa, un poco, que tiene una urgencia de decir cosas, sino es un oficio, es una profesión más, que se trabaja para llegar a un número de horas, para tener un salario, etc. Y que entonces cuando hablamos de decolonialidad, en Francia hay como un miedo a decir, bueno, a ver, pero no queremos perder los derechos que dentro de la modernidad, es decir, del lado bueno del patrón colonial del poder, se han ganado, y que yo creo que no estaría nada mal que se ampliaran a otros países el derecho de vivir dignamente y de poder vivir de una profesión como es ser artista. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica cuando hablamos de colonialidad y sentimos que hay tensiones? Yo espero que este debate haya pasado ya, pero en el momento en el 2010, en el momento de la exposición y el encuentro Estéticas decoloniales, hubo un debate bastante maniqueo en el que, por ejemplo, se acusaba, ¿cómo puede ser que se proponga una exposición decolonial en el museo, que es la institución colonial? Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces no hablamos con los museos, no hablamos con ninguna institución colonial. Me parece que justamente en el mundo de hoy lo que necesitamos es tender puentes. Y esto es fundamental porque la colonialidad, la decolonialidad no se puede entender, a mi parecer, sin el objetivo de la transmodernidad, como lo ha propuesto Enrique Dussel. Y es decir, no se trata de decir que antes se hacía mejor, porque además no tenemos mucha información sobre el antes. Me parecieron muy ilustrativos, muy interesantes los videos que mostró el profesor Hurtado, porque podemos ver esta mezcla absoluta de una cosmovisión milenaria con cómo esa gente ha estado también excluida en el patrón colonial del poder. Por eso es importante recordar que Quijano dice, no podemos separarlo, porque es esa cosmovisión milenaria en la pobreza, esa cosmovisión milenaria alcoholizada, porque es parte de lo que la propia colonialidad ha intentado hacer con esas poblaciones, ¿no? Excluirlas, llevarlas a la pobreza, a la marginación, mantenerlas como campesinos pauperizados, y eso también es una realidad hoy. Entonces no podemos separar estas cosas, y no podemos simplemente pensar en cuando los mayas no sé, hacían no sé qué cosa desencarnado de la realidad actual, ¿no? Hay que hablar también y sobre todo de los mayas actuales, como decía Raúl,
y de la condición en la que viven actualmente en el patrón colonial del poder. Entonces, estos peligros de exotismo, de no irnos, no alejarnos de los circuitos institucionales, sino tender puentes, construir puentes, hacer una pedagogía para lograr una transmodernidad en donde estas otras formas de sentir, de expresar, de hacer arte, estas enunciaciones que estuvieron mucho tiempo borradas, tengan un espacio de diálogo, no un espacio, no mendigar un espacio dentro del circuito internacional, sino crear un espacio de diálogo entre pares. Pero esto también tiene un riesgo, y con esto termino, que es el riesgo que ocurrió con la famosísima exposición Le Magicien de la Terre en el 1989 en París, que es una exposición de un curador, Jean-Martin Hubert, que en este debate de incluir al otro, en este debate postcolonial que se dio justamente con la caída del muro, de incluir la alteridad, decidió proponer en el Centro Pompidou y en la Villette y en los grandes centros del arte contemporáneo francés, una exposición con 100 artistas, en donde la mitad eran artistas contemporáneos occidentales y la mitad eran invitados, y entre esos invitados, por ejemplo, trajo sacerdotes, no sé si les dice así, disculpen mi ignorancia, de vudú africanos, que ponía frente a frente de obras de artistas reconocidísimos, con una leyenda que decía: el arte es una invención moderna, y entonces ellos también son artistas. Si el arte, antes de haberla separado de la sociedad, estaba ligada a los rituales, estaba ligada a lo sagrado, pues entonces son artistas. Es una exposición que se ha estudiado muchísimo, que generó muchísimo debate, que 20 años después el Pompidou sacó una revisión muy interesante, que me parece que fue una exposición muy audaciosa, para su tiempo sobre todo, pero que su gran problema fue que el que enunciaba y el que decidía quién invitaba era un francés que había viajado por el mundo y lo que le parecía exótico y lo que le parecía... O sea, su intención era buena y su pensamiento no estaba errado en esto de, bueno, si quitamos el arte de su carcasón moderno, ¿qué puede ser el arte? Pero que al final era él quien enunciaba. Y a esto el investigador mexicano Joaquín Barrientos le llamó el globocentrismo. Es decir, cuando el eurocentrismo se borra a sí mismo para decir, miren cómo ya... Mea culpa, nosotros no queremos ser el centro, nos vamos a borrar nosotros mismos, pero se vuelve un globocentrismo en el que Barrientos lo define como una matriz de poder en la que la obra de arte ya no enmunda al mundo, como lo proponía Heidegger, sino que lo engloba, borrando a Occidente del mapa de la modernidad y emplazando en su lugar la alteridad. Bueno, este riesgo que Barrientos lo ve con, sobre todo, los europeos, a mí me gustaría que no se perdiera totalmente de vista en los procesos decoloniales, porque alguien como yo, que como les digo, no puedo decir que la herida colonial de la que hablo, el sociólogo mexicano que ustedes conocen, Rolando Vázquez, me dijo una vez: el principal método de la decolonialidad es la escucha. Y lo que nos toca a nosotros, los que no estamos enunciándonos desde la herida colonial, es escuchar esas cosmovisiones, es escuchar esas heridas y trabajar por visibilizar, que me parece que, por ejemplo, es lo que nos muestra Xavier Hurtado, que como él mismo empezó a decir, prefiero no traducir, prefiero que se enuncien ellos mismos. Y entonces, ¿quién enuncia? Esto me parece fundamental. Me parece que el proceso decolonial es el artista que ha tomado conciencia de su posición en el patrón colonial del poder y que habla desde su herida colonial, el que debe enunciarse y no forzar, ¿no? Y no de nuevo tomar nosotros la palabra para, bajo una
lógica de colonial que también puede tener muy buen marketing, dígase sea de paso, volver a robarle la enunciación al subalterno. Con eso termino y les agradezco muchísimo su escucha. Ricardo. ¿Puede encender el micrófono? Ya, sí, es que no me habían dado desde quien administra los micrófonos. Muchas gracias, maestra Marcel, por esa presentación, ese recuento sobre lo que ha sido este tema de las estéticas decoloniales, como un esfuerzo más también por tratar de generar una perspectiva crítica a la institución arte, al régimen y la manera como se normatiza, se normaliza, se construye la idea de lo que es artístico y de lo que no es artístico, y cómo esto también tiene, digamos, un elemento central en el ámbito de lo académico. Creo que entonces podríamos pasar en este momento a poder tener una conversación para que podamos tener un micrófono ya, o que la persona que nos ayuda con la parte técnica nos ayude a abrir los micrófonos para que podamos iniciar una conversación tratando de interpelar o de conversar, de poner en tensión las presentaciones que hemos escuchado hasta aquí. Todas vienen un poco a presentar diferentes dimensiones de este campo de la decolonialidad y en general de esta perspectiva decolonial como una perspectiva crítica en la que se pone como centralidad de la discusión el tema del arte, la cultura y el poder como elementos centrales también que están allí y que hasta hace unos años para los que nos formamos como artistas pues pareciera que los temas del poder no tuvieran que ver nada con el arte ni con la práctica artística. Y por supuesto toda esta manera renovada de ir pensando las prácticas en relación con las comunidades que ejercen esas prácticas, es decir, el arte por fuera de los circuitos institucionales, que es un poco también parte de esto que hemos escuchado hoy aquí. Entonces, iniciaríamos para que quien se atreva, se motiva, incluyendo también, por supuesto, a los expositores que puedan conversar con las otras exposiciones para que quien quiera inicie este ejercicio de conversación. El maestro Raúl. Listo. Bien, quiero agradecer a todos los ponentes, que es muy interesante, pero más me gustaría entrar en conversación con Marcel. No sé si has terminado la tesis, pero hay varios puntos que me gustaría argumentar. Hay una problemática existente en lo que llamamos la decolonialidad, que se centra mucho en Quijano, como si fuera el origen de esta situación, ¿no? Y como tú bien planteaste, Miñolo viene y se encuentra y se crea el grupo Modernidad, Colonialidad. Miñolo y los latinos y chicanos de los Estados Unidos vienen trabajando el proceso de la decolonialidad desde los años 80. Y el pensamiento fronterizo viene de Gloria Anzaldúa, cosa que es importante que tomes eso en cuenta para que entiendas cuando hay esa... y Catherine Walsh, que también viene de un proceso, ¿no?, que hasta cierto punto que llamaríamos Latinx, ¿no?, de una experiencia Latinx de los Estados Unidos. Y es problemático porque también dentro de ese grupo está María Lugones, que luego trae todo el discurso del feminismo decolonial, que ya viene y emerge desde los años 80. Cuando Miñolo entra a trabajar con el lado oscuro de la modernidad, ya Miñolo está en conversación con el pensamiento fronterizo de las latinas feministas. Y es como Miñolo llega allá, y cuando se produce este encuentro entre el espacio latinoamericano y el espacio latino, ¿no?, que está dividido históricamente, una por el lenguaje moderno colonial del español y el inglés,
y otro también porque existe en la historia del arte latinoamericano una acusación a los latinos artistas de los Estados Unidos, y podemos leer a Marta Traba, que nos acusa de imperialistas, ¿no? Y hay que, para trabajar la decolonialidad hay que tender, ¿no? Hay expandirse y hacer este proceso transmoderno, como bien planteas que Dussel hace, porque si no, no nos quedamos en un espacio céntrico latinoamericano, ¿no? También quiero aclarar que Pedro Lasch no es chicano. Pedro Lasch es mexicano-americano, es un inmigrante mexicano que emigró a los Estados Unidos y asume una identidad méxico-americano. No es chicano. La historia chicana está contextualizada en la territorialidad de la invasión del ejército norteamericano al lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, y hay todo un pensamiento chicano que emerge desde ahí, que Pedro Lasch no está envuelto con eso, ¿no? También que escuché tu análisis, todavía para mí, y desde mi identidad, y por favor, yo sé que nosotros no nos conocemos, no me lo vayas a tomar a mal, pero nosotros, y ahí están nuestros compañeros, entramos en el argumento porque el argumento es parte de la decolonialidad, ¿no? Mi preocupación es que hay tus ejemplos siempre son artistas que hacen objetos, que son objetuales, ¿no? Y eso me gustaría porque hay se desplaza, ¿no? Posiciones como o expresiones creativas como Rosa Tijoy, que a pesar que hace pintura, ¿no? Su manera de pintar no necesariamente montar el caballete y hacer el objeto como obra. Y eso también me gustaría llamar a la colación, y que hay la problemática está en esta situación de no poder conversar, porque de cierta manera esos lenguajes modernos del inglés y español, no hay traducción ni el pensamiento fronterizo de Gloria Anzaldúa ha sido traducido al español. Hay problemáticas, ¿no? Lingüísticas que a veces cierran el análisis y cierran también la conversación de este proceso que ha venido, y que, como bien señalas, porque el grupo de decolonialidad, cuando se encuentra con estéticas decoloniales en el 2010, ya lleva años trabajando. Yo vengo trabajando con Miñolos desde el principio del 2000 en todo este rollo decolonial. Entonces, es muy importante, y esto, aunque no lo he dicho nunca, no, el libro de estéticas decoloniales, sin embargo, hay una serie de artistas que participaron en la exposición de 2010, que hicieron videos que no están representados en ese libro, pero que están en esa exposición, y que estuvieron, ¿no? Como videoastas en una muestra. Y es parte que hay que tomar en cuenta también, que existen ciertas borraduras que pueden, y que si seguimos cuestionando, tenemos que llegar a espacios, inclusive hacer críticas decoloniales de nuestros propios compañeros, porque Pedro Pablo es muy decolonial, y lo admito, pero sin embargo su mapa sigue siendo un mapa con una cartografía eurocéntrica, no se desnortiza. Su mapa sigue siendo así, y en vez de cómo es el imaginario de ver al este, al sol como dirección, que se maneja, ¿no? en los imaginarios de los artistas y los creadores decoloniales. Y ahí me voy a quedar, porque digo que son puntos que para tu análisis eso engrandecería, ¿no? La propuesta que estás presentando. Muchas gracias, profe Pedro, por la interpelación y por la manera en cómo también aporta a la construcción de este mapa que se está desarrollando sobre el tema de la decolonialidad. No sé si
alguien quisiera en este momento poner también una conversación, bien sea en relación con lo que dijo Raúl o con las... Veo que hay un par de personas con la mano levantada, por eso no me atreví a contestar ahora. No sé si dejamos un poco que la gente reaccione antes de responderle. Veo que hay un par de personas ahí que quieren tomar la palabra. ¿Quién Bien, está dando la palabra? ¿Erika o Ricardo? no debería ser ¿Sería Erika. Andrés Alexander? No sé. Ok. Alexander. ¿O no hay otra persona? Sí, Alexander no. No, no hay más manos. Si quiere la maestra Marcel contestarle. Y después entonces me gustaría a mí participar. Ujú. Gracias. Gracias, Raúl, por tus comentarios. Sí, bueno, por supuesto que no expliqué mi tesis doctoral en una hora, ¿no? Por supuesto que los asuntos son más profundos y más complicados. Como dije, en el contexto sobre todo del debate que se está dando en Francia, para mí es muy importante retrasar la decolonialidad en el pensamiento latinoamericano, porque creo que una de sus fuerzas justamente es que no solo viene por supuesto, de Gloria, Walter Miño lo ha dicho, siempre le ha dado el crédito a Gloria Anzaldúa de dónde toma él la idea del pensamiento fronterizo y por supuesto Gloria Anzaldúa, que escribe en los años 80, es una de quienes aportan toda esta construcción, pero bueno, a mí me parece que la discusión, que la reflexión que va a llevar al final de cuentas en los 90 a lo que conocemos hoy como precolonialidad, ni siquiera es que venga de los 80, o sea, viene desde los años 30, 40, viene desde de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, es decir, en verdad creo que sabemos que una de las grandes obsesiones del pensamiento latinoamericano es la identidad, que curiosamente, por ejemplo, en Europa no hay esa obsesión. Bueno, Francia ahora tiene unos debates muy, muy raros al respecto, pero los latinoamericanos desde la independencia nos hemos obsesionado por tratar de encontrar qué nos caracteriza, qué nos diferencia, qué nos hace latinoamericanos durante todo el siglo XIX, y después cómo nos vamos desprendiendo justamente de esta idea de la identidad latinoamericana, de la identidad nacional mestiza que se creó en todos los países, y es en ese sentido en el que me refiero que los orígenes vienen de América Latina. Para mí es muy importante porque hay muchos aportes, y la decolonialidad yo sí la considero, y ahí a lo mejor también voy a pisar algunos callos porque no sé si Miñola estaría muy de acuerdo, yo sí la considero una parte en el gran esquema de la poscolonialidad. Es la parte que viene del hemisferio americano, es nuestra vivencia, no es la vivencia de la colonialidad, de la primera colonialidad desde el siglo XVI. Y Miñolo en el prefacio que hace no me acuerdo si es la versión de 2003 o la primera versión del Lado Oscuro del Renacimiento, no es la primera versión, claramente, porque en la segunda edición él dice que cuando está terminando la escritura del Lado Oscuro del Renacimiento, lee a Quijano y se da cuenta que lo que él había estado haciendo tenía que ver con la colonialidad, pero que no lo había leído antes, y después efectivamente en el 96 viene como el gran primer encuentro, que además es con Edgardo Lander, que está en Venezuela. Es decir, no es solamente la Academia Estadounidense. En la Academia Estadounidense, claro que desde los años 80 hay un debate muy importante sobre los estudios culturales, sobre los estudios latinos, enlace, etcétera, pero de los principales instigadores también está Lander en Venezuela, está Quijano, está Dussel, que es argentino, pero que lleva toda su vida en México. Eso, creo que, y además creo que es muy poco decolonial buscar quién es el papá de la teoría, ¿no? O sea, no quiero entrar en debates de paternidad,
creo que los aportes, eso, no solo han sido de muchas personas. Por ejemplo, a mí alguien que me parece clave en el pensamiento decolonial es Santiago Castro Gómez. Me parece que le da una frescura, que tiene una crítica interna importante. Es alguien que yo disfruto mucho, o Nelson Maldonado Torres, ¿no? Es decir, no quisiera jerarquizar los nombres, y creo que es histórico, por eso es importante traer el origen desde el pensamiento latinoamericano y colectivo. Pero en todo caso, sí, totalmente tomo en cuenta lo que dices sobre lo que los chicanos y las chicanas han aportado. Lo de Pedro Lash es muy interesante, lo anoto, tienes toda la razón, porque Pedro llega en el 94, es él mismo, o sea, esta cita que dice de mexicano es algo que él mismo dijo. Entonces, la nota al pie de página será propiamente propuesta, porque tienes toda la razón, los chicanos no es simplemente, hay una contextualización muy importante. Y sobre lo de los objetos, de nuevo, aquí como que escogí 5 artistas que me parecieron que mostraban un poco la paleta interesante de la primera exposición. No, es más, mi entrada ni siquiera, yo tengo una entrada más por el performance que por lo plástico. Sí, está Benvenuto también, ¿no? Que hace objeto, pero que hace objeto totalmente en performance. Y por ejemplo, ahora últimamente he estado trabajando alguien que seguramente conoces, que es Lucas Avendaño en México, ¿no? Que también me parece que, por ejemplo, él no tiene una enunciación propiamente decolonial, pero tiene una enunciación absolutamente decolonial, en el sentido de que se enuncia como mushe, que está fuera del patrón colonial del poder. O sea, es una de las sexualidades silenciadas. Entonces sí, por supuesto es mucho más complejo, y me encantaría seguir el argumento contigo más adelante. Gracias por tus comentarios, y lo noto. Muy bien, muchas gracias. gracias. A ti, gracias por también, no, es que es importante que tener estos diálogos, por eso estoy agradecido, y gracias al seminario también, porque me entusiasma mucho, y claro que vamos a seguir la conversación. Bien, muchas gracias, profe Pedro. Si no hay en este momento, digamos, más participantes, me gustaría hacer una pequeña también colaboración. Digamos que en este ejercicio del mapa también de cómo se dio este tema de las estéticas decoloniales y la aparición de la SAP allí, que me parece muy importante, solamente quisiera también mencionar el tema de que al interior mismo de la SAP, desde el año 94, cuando más o menos se constituye la SAP como un espacio público para la formación de personas en las prácticas artísticas, el tema de la música, en el caso de la formación de los músicos, también comenzó a existir este dilema de cómo la mayoría de programas de formación para los jóvenes excluían de todo su plan de formación las músicas locales. Y el único referente de la noción de música es el referente que encontramos en el diccionario, que solamente representa una manera particular de organizar el sonido que se dio en un lugar muy particular, ¿cierto? Estamos hablando de la centralidad de Europa en determinado contexto y en determinado tiempo, y cómo esa definición dejó por fuera el resto de maneras sensibles de organizar el sonido. Esto lo digo porque justamente cuando se da esa presentación, nosotros traemos todo este ejercicio de venir desarrollando una crítica hacia ese modelo tan eurocéntrico de la formulación o de la formación de los planes de estudio para los músicos, que no solamente está aquí en Colombia, sino en América Latina, donde el 90% de los referentes de lo que se considera música son los ejemplos de esa manera particular de organizar el sonido. Entonces allí ya veníamos en esa época trabajando un poco para decir, ¿y dónde está la música de los NASA que presentó el profe Sabio? ¿Dónde está la música de los afros aquí en esta institución? ¿Dónde están las músicas? Es decir, el 90% de las músicas o del espacio sonoro que enriquece nuestra existencia no está en la academia. Y eso ha sido para nosotros un elemento muy importante. De hecho, en ese evento alcanzamos a participar con Nueva Cultura,
que es un grupo que ha venido desarrollando un ejercicio de investigación sobre las músicas campesinas, las músicas afro, las músicas indígenas, que no podemos en este ejercicio solamente pensar en el tema de la inclusión, sino comenzar a desatar, comenzar a deshacer todas esas maneras de nombrar. ¿Por qué existe la noción de lo erudito y lo popular y esa noción de lo folclórico para poder encasillar aquí de determinadas maneras o para darle de alguna manera un sentido jerárquico a la construcción? Y por supuesto un tema central que creo que está en la discusión de todos, y es el tema de pensar que la oralidad es como el pasado de la modernidad, y entonces las músicas que están en el plano o las comunidades que producen estas músicas, estas maneras de sonar y de producir su existencia, están condenadas a ser vistas como no refinadas, como artesanales, como básicas, como relacionadas con el trabajo, por fuera de la noción estética, de la representación y de la contemplación. Quería poner esto también porque me parece que eso hizo también parte de ese momento en el que aparece el evento de estéticas decoloniales en la SAP, y que venía siendo un ejercicio también importante al interior de mirar cómo descolonizamos esas prácticas, esas visiones que se tienen, incluso que uno podría pensar que no podemos hablar de las músicas indígenas porque la misma noción de definición de música del diccionario no la representa, no permite encontrar sentidos a partir de lo que sí representan los sonidos que se construyen para un festejo, que se construyen para un matrimonio, que se construyen para recoger una cosecha o que se construyen en el marco de un ritual de sanación también. Quería como aportar eso, que me parece que, pues porque siento que la discusión ha estado un poco más desde el lado de lo visual, y quería poner este otro elemento desde lo sonoro. Gracias. Bien, ahora sí, yo no tengo aquí la manera de ver quién levanta la mano. Alexander ya está, gracias. Ya, buenos días. Bueno, yo tengo pues una pregunta como para cada persona, cada exponente. Entonces quería preguntar a Xavi Hurtado, en esa presentación que usted monta en el blog, ¿sí? ¿Cómo usted escogió ese soporte y si las grabaciones que fue haciendo y esta presentación en este soporte lo conversó en algún punto con las personas que hicieron parte o que están en esos videos? Esa es como mi pregunta para Xavi. La pregunta que yo tengo para Raúl es ¿cómo entiende usted cuál es su noción con la que actúa como artista? O sea, ¿cuál es la noción de artista y cuál es la noción de arte que tiene? Básicamente es esa. Y para Marcel, a mí se me ocurre preguntar un poco si se podría hablar dentro del arte contemporáneo, ¿cierto? Que operan y fluctúan, digamos, manifestaciones de arte moderno y manifestaciones de arte decolonial o manifestaciones decoloniales. Si tú ves que en algo así como una, no sé si una cartografía sea la mejor palabra, pero se encuentra esa tensión entre las dos y a veces unas que fluctúan de un lado para otro. Básicamente esas son mis preguntas. Muchas gracias. Bien, no sé si el profesor Xavi quiera conversar sobre esta pregunta. Bueno, creo que el profesor Xavi no está en el chat, entonces no sé si Raúl o... Dice que no puede activar su micrófono. Ah, ok. Entonces, por favor, ¿quién nos ayuda con el tema de liberar? Ingeniero. El ingeniero que nos ayuda. ¿Ahora? Okay. Sí, ya. Es que no sé por qué salía que el anfitrión me tenía bloqueado. Bien, gracias. Bueno, quería responder entonces. ¿Por qué escogí un formato de blog? Porque
Digamos, primero por la inmediatez para poder compartir, porque aunque porque yo estaba, digamos, a una distancia del Cauca, ¿no? Ya fuera que estuviera en esos años en Bogotá o sobre todo en España, en Barcelona. Entonces, después, también porque es un formato que es más visual. Yo lo que compartí, digamos, como explicaba al principio, lo que quería era, digamos, sobre todo visualizar, poner en escena lo que, no traducir lo que ellos explicaban, ¿no? Sus reexistencias, como decía Marcela, ¿no? Y bueno, yo eso, a ver, se lleva a cabo primero con unas 2 becas que vienen, o sea, económicamente 2 becas que vienen de la Generalitat, del gobierno catalán, que me permiten, digamos, toda la posibilidad de llevar a cabo el proyecto. Ya después, digamos, ocurre que, ¿qué iba a decir? Ah, sí, bueno, y con el permiso del CRIC. Bien, entonces eso fue fundamental, ¿no? Yo llego al CRIC un año antes, el 2009, antes de iniciar ese proyecto, a través de una inmersión en el río Naya, ¿no? En la zona, digamos, el río que separa Cali bueno, el departamento de Cali del Cauca, con una gente, entre los cuales estaba, digamos, el presidente del CRIC. En ese momento entramos en el río Naya para entrevistar a una gente, digamos, a unos líderes campesinos por una problemática que había en esa época bastante fuerte y que sigue habiendo en esa zona, ¿no? A través de ahí entro en contacto con el CRIC y, digamos, ¿qué ocurre? Que después yo, y luego, digamos, una vez dentro de las comunidades con las que colaboré, entré en contacto con otras gentes, otros, digamos, subapartados del CRIC, la parte educativa. Digamos, el CEFICLAM es el centro de formación que, digamos, que pertenece a la parte educativa del CRIC, ¿no? Que tiene una parte política, una económica, una educativa y otra que tiene que ver con lo cultural y el conocimiento, ¿no? El Consejo Regional Indígena del Cauca. Dentro de todo lo que es el CRIC, digamos, ellos tienen su organización, tienen su parte de comunicación, tienen su parte, digamos, de conocimiento, todo sigue, digamos, su cosmología, todo sigue su mundo, ¿no? Entonces, lo que yo podía aportar desde mi visión, o sea, como muxca, digamos, blanco, español, al CRIC siempre fue visto, lógicamente, con una distancia, ¿entienden? Segundo, comprender siempre. Entonces, yo con una gente de la zona por la que yo colaboré, que era un poco, digamos, pertenecía al CRIC, pero era un poco independiente, el Centro Intercultural Indígena Tierra Adentro, ¿sí? En el que estaba Uber Castro, mi interlocutor. Con esa persona, yo, digamos, tenía que, todos los trabajos que hice con los tehualas, debería de... Lo hice para eso, con esa intención, e intenté darlos, digamos, y ahí están en la biblioteca del CRIC, ¿no? En la zona, digamos, pedagógica. Pero yo debería de haberlo, como dice, por ejemplo, Alberto Niquinás, que él le dice los espíritus que yo voy a darle a sus hijos, a los hijos de los NASAs, esos trabajos, esas entrevistas que estoy haciendo. Yo lo dejé allá para que ellos lo miraran. Intenté, digamos, en muchas ocasiones de alguna manera vincular el blog con el CRIC, pero no salió, no se llegó más, pues digo, por cuestiones también porque hay prioridades, ¿no? En el Consejo Regional Indígena del Cauca, y realmente lo que pueden ir de fuera, como pueden entender, es la última prioridad, porque, o sea, prioridades políticas y económicas, pero importantísimas y muy graves, se entienden a diario, o sea, asesinatos, o sea, entonces, claro, eso es en lo que están. Y yo os digo, o sea, no, o sea, solamente la parte de, digamos, que tiene que ver con la parte educativa, ahí más o menos llegamos entregué los DVDs, porque era lo más fácil en ese momento, con las entrevistas de todos los tehualas, para que eso, digamos, lo recibieran las escuelas y las comunidades. No sé lo que pasó a partir de ahí. Yo hice el blog, le pasé la dirección del blog a todos mis contactos, o sea, Inocencio Ramos, Abelardo Ramos, que era el traductor, que son, digamos, una familia de gente NASA, realmente intelectuales NASAs, el lingüista Abelardo, que estaba aquí en Bogotá muchos años viviendo, ¿no? Y bueno, y luego Inocencio y Mincho, y bueno, y Rosalba, que es tehuala, ¿no? Es una familia realmente con la que fue como mi anfitriona, ¿no? En el mundo NASA, más otros, ¿no? Más el CRIC, ¿no? Entonces, claro, eso os digo, yo pienso que lo que ocurre es que
un consejo, o sea, el Consejo Regional Indígena del Cauca tiene realmente prioridades y esta es una de las últimas, seguramente, o está por ahí, está ahí, en una estantería, simplemente. Ya, eso es lo que pienso. Lo compartí en su momento, momentáneamente, con gente, cuando yo estuve allá y después, ¿no? Pero después han surgido muchas otras problemáticas, sobre todo a partir del proceso, digamos, de paz, en la que ellos ya anunciaban todos los problemas que se les venía encima al Cauca cuando se firmó el proceso de paz en La Habana, ¿no? Que ha sido una predicción. Entonces, a partir de ahí, toda la geografía esa de la que estaba hablando y sobre todo la parte política y económica se ha ido al traste y se ha reformulado con unos actores armados, con unas fronteras distintas y con una problemática distinta. Estoy hablando del año 2009, 10, 11, 12 y ahora actualmente, pues, no, bueno, volví en el 2015 y el 16 por un mes, ¿sí? Y la cosa estaba justo en la euforia del proceso de paz. Ahora no sé cómo estará. O sea, no sé cómo estará porque realmente he ido siguiendo y voy hablando obviamente por Messenger y tal con mis amigos, ¿no? Porque yo no los llamo ni, no sé, gente que les gusta hablar, informantes, o antropólogos, ya no son mis amigos directamente. Y claro, de San José sobre todo, ¿no? Y la situación se ha ido complejizando bastante. Eso es lo que puedo explicar. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Xavi. No sé quién más quisiera en este momento poder participar de la... Raúl tiene respuesta para la pregunta de Alex, quizá. De Alex, sí. Y Marcel tenían la respuesta, ¿no? Sí, sí, muchas gracias por la Alex, porque es súper interesante. Si se juxtaponen, ¿no? las diferentes, es decir, lo moderno con... Aquí hay varias cosas importantes. La primera es, bueno, uno, yo creo que hay que salir de la caricatura de pensar que el artista que no es de colonial saca su caballete y dibuja florecita, porque hay un montón de artistas contemporáneos hoy que tienen procesos de cuestionamiento, de instalación performativa, o sea, el arte contemporáneo por sí mismo, de colonial o no, utiliza métodos, cuestionamientos, está muy ligado a el cuestionamiento de la sociedad en su conjunto. Aquí, por ejemplo, hablando de la exposición con la que naturalmente se contrapuso estéticas decoloniales, la exposición de Altermodern curada por Nicolas Bourdieu. Bueno, si ven el catálogo de Altermodern, hay cosas incluso que podemos perfectamente leer con el marco conceptual de una perspectiva decolonial, porque hay artistas de todos lados que tienen procesos muy interesantes. Entonces, esa por un lado. La segunda cosa muy importante es, desde el principio en estéticas decoloniales, los curadores nos pusieron muy estoy pensando en francés y no me funciona nada, en garde, iba a decir, nos avisaron que había que tener mucho cuidado con que lo decolonial no es una etiqueta. Por eso yo decía, esa primera pregunta de ¿hay artistas decoloniales y qué podría significar eso? ¿Hay obras decoloniales? Personalmente no creo que existan las obras decoloniales, creo que existen los artistas que tienen procesos decoloniales, y como dije, para mí, un artista con un proceso decolonial es un artista que ha tomado conciencia de su situación en la matriz colonial del poder, y que habla desde una enunciación clara dentro de esta matriz colonial del poder. Sin embargo, el hecho de que un artista tenga una enunciación subalterna no quiere decir que toda su obra se va a obsesionar en hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber artistas que siempre desde una enunciación decolonial pueden ser leídos como artistas contemporáneos. El caso de Benvenuto Chavajaya me gusta mucho porque es un artista que eso, su enunciación, o sea, viene de una cosmovisión, su forma de ver el arte, las entrevistas que
que ha dado, sobre la cual Miñolo hizo un artículo interesante, en donde dice: en mi lengua, cuando hablo con mi padre, no le puedo explicar lo que es arte, porque en maya tzujil no existe la palabra arte, porque no está separado. Esa es su enunciación. Sin embargo, ha sido invitado a un montón de eventos de arte contemporáneo y leído como contemporáneo, ¿no? Como un artista contemporáneo más. En este sentido, Rolando Vázquez es interesante porque Rolando Vázquez tiene una investigación que a mí me parece muy interesante sobre el tiempo, la colonialidad del tiempo. Y él justamente dice que la noción de contemporáneo, y sobre todo en el arte, lo que ha hecho es quitarle fuerza, ¿no? Como esterilizar, digamos, la potencia de la propuesta decolonial. Entonces, un artista como Chabajay, que puede ser leído en una bienal en Europa como artista contemporáneo, pues claro, si lo vemos solo como artista contemporáneo y no como artista decolonial, le quitamos a su propuesta, que es por sí misma una propuesta que puede apelar a muchos análisis, le quitamos la vertiente un poco de subalterna, resistente, decolonial, de visibilizar la modernidad. Entonces, esto que preguntas sobre las juxtaposiciones, me parece que eso, en primera, hay que tener cuidado con que no se fija, no vamos a decir un artista es decolonial o una obra es decolonial, cuidado con las etiquetas, que un artista con una enunciación de un proceso decolonial puede un día hacer una obra que no tenga forzosamente que ver con su identidad o etcétera. Y en las curadurías se ha dado un poco menos, pero yo creo que justamente lo interesante de una curaduría transmoderna sería poner en una misma exposición a dialogar artistas que se enuncien desde la decolonialidad, con artistas que se enuncien desde la modernidad, con artistas que se enuncien desde diferentes enunciaciones, que es la definición de la transmodernidad, ¿no? Un diálogo en equidad de diferentes perspectivas. Acuérdense que, ya que hemos citado tanto a Miñolo, la decolonialidad es una opción entre otras. Muchas gracias, maestra. No sé si el maestro Raúl quisiera también responder. Sí, me encantaría porque Alexander trae una buena pregunta que es importante que discutamos, ¿no? Voy a retomar lo último que dijo Marcele, de que es una opción, ¿no? Es una opción y ¿por qué es una opción? No es una fórmula que los artistas y las artistas decoloniales seguimos. Cada uno creamos nuestro propio hacer decolonial. Dentro de esta opción decolonial existe una estrategia que yo utilizo mucho, que es el cimarronaje, ¿no? Que no realmente viene porque está en el contexto moderno con los africanos y el escape de los africanos. La palabra cimarra viene del Caribe arahuaco, que significa soltar la flecha, ¿no? Y alejarse. Y hay estudios sobre esos casos. Pero el cimarronaje permite ser camaleónico, ¿no? Y en ese momento que eres camaleónico, transformarte en un sentido. Yo estoy claro, como la opción decolonial permite entender que arte es una construcción occidental y una construcción occidental hacia el objeto, ¿eh? Todavía hoy en día, artistas que hacen video y performance, cuando van a buscar trabajo en las escuelas de arte, lo rechazan porque no tienen un título en dibujo o pintura o escultura, porque esos son, ¿no?, las tácticas artísticas reconocidas como arte, las objetuales. Sin embargo, yo cuando estoy en cierto proceso, como en este espacio, no, yo me considero un hacedor cultural y social, no artista, porque hay un lenguaje que podemos compartir. Sin embargo, cuando me interesa ganarme una beca y ganarme dinero, tengo que utilizar el nombre de artista, ¿no?, para poder ganarme el dinero, porque si digo que soy un hacedor cultural, entonces van los mismos jurados decir que no soy artista, ¿no? Entonces tengo que reclamar mi presencia como artista, aunque yo me identifico como hacedor cultural. También quiero decir que la práctica decolonial artística
no necesariamente tiene que ser desde una posición identitaria. Yo lo manejo y lo veo y comparto con muchos artistas, inclusive con Benvenuto, de que nosotros trabajamos a partir de las experiencias tanto personales como sociales y comunitarias, ¿no? Y la experiencia puede pasar por nuestra epidermis o pasar por nuestro cuerpo y provocar como hacedores culturales que nos expresemos creativamente, porque para nosotros mucho más allá que el arte está la creatividad y el hacer cultural. Pero desgraciadamente, en cierto contexto, hay que manejar el lenguaje moderno colonial del arte para poder adquirir espacios, accesos y en muchos casos dinero para hacer obra. Y entonces por eso trabajo la cuestión camaleónica, la opción que me da el cimarronaje de poder performanciar el lenguaje para tener acceso que de otra manera no tuviera. Si fuera mi opción en un espacio más amplio, en un territorio expandido, y quiero enfatizar la importancia del territorio expandido, porque a mí, como nacido en el Caribe, inmigrante a los Estados Unidos, residente en México, me sigue haciendo ruido esa partición entre Latinoamérica y los latinos. No, y es hora, como sí, hay que seguir a Dussel. No, pero Dussel, la transmodernidad es un territorio expandido y es hora de que empecemos a ver, no, y a vernos, no, dentro de ese territorio expandido y no seguir creando departamentos y fronteras, no, que lo que hacen es bloquear el diálogo intercultural que puede enriquecer el trabajo hacia un futuro. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que aquí, digamos, es interesante como remarcar el tema de que lo de colonial finalmente no es un ropaje, sino es una camiseta que nos ponemos de alguna manera para ubicarnos en una perspectiva, de alguna manera también con pretensiones salvadoras. Lo que estamos es ubicándonos en un lugar distinto para también poder contar una historia distinta y para poder permitir otro tipo de relaciones distintas donde la creatividad, por supuesto, tendría que estar por fuera del marco de lo artístico, sino que estaríamos reconociendo muchas formas de lo sensible que han quedado por fuera. Y eso creo que es como el elemento central de la pregunta que ha hecho Alexander. No sé, Pedrito, si tú quisieras comentar algo al respecto. Quería hacer como un comentario, si les parece, como un comentario final, para que ya vamos para ir cerrando. Sí, para cerrar. Pues obviamente, además de agradecer a Xavi, a Raúl y a Marcel, digamos, una de las cosas que me daba a pensar, porque la idea de estos encuentros también es que nos vayamos con cosas para seguir pensando y seguir cuestionando nuestras prácticas y nuestros haceres. A partir de la exposición de Xavi, me hacía pensar como en la concepción de cuerpo que tienen los NASA, ¿no? Y cómo esa concepción de cuerpo NASA, pues no es antropocéntrica, ¿no? Entonces esa concepción de cuerpo es una concepción de cuerpo tierra, más cuerpo naturaleza, ¿no? Y es como un imaginario que desde la concepción del cuerpo y del cuerpo de la tierra y de la cosmovisión, luego se piensa en los cuerpos humanos, ¿no? Y de las personas y del tehuala y del sabio, ¿no? Y pienso que es una práctica decolonial, ¿no? Que cuando yo realicé mi tesis doctoral analicé también uno de los videos de Marta Rodríguez en los que los NASA pues se interrogan a sí mismos también sobre, entre otras cosas, sobre sus procesos, ¿no? Y lo que cuando hay catástrofes o cuando hay la avalancha del río Páez, por ejemplo, ¿no? Y ellos pues, se interrogaban, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para que esto le pase al cuerpo de la tierra? ¿Y qué debemos hacer para sanar? Y entonces los geólogos les dicen, bueno, ustedes tienen es que reasentarse en otro lado,
tienen que irse a otro lado y porque esto va a seguir inundándose y va a seguir habiendo avalanchas. Pero ellos dicen, no, tenemos es que curar la tierra y cómo curarla y cómo curar para seguir viviendo en el territorio, ¿no? Entonces, lo que me da a pensar, obviamente, entre otras muchos aspectos muy interesantes de la exposición de Xavi, es que pues, la concepción decolonial, por decirlo así, del pensamiento NASA, es una concepción que no está centrada en el cuerpo y no es antropocéntrica, sino que es biocéntrica y empieza piensa el cuerpo, desde el cuerpo, pensar la tierra primero y luego pensar el cuerpo. El trabajo de Raúl, como siempre, es muy, bastante amplísimo, con prácticas decoloniales transversales y que tiene, pues, en esta exposición que él nos hizo de un gran panorama de su trabajo, ¿no? Es bastante generoso en ese sentido de mostrarnos cada vez más. Hemos tenido muchas veces diálogos con Raúl, pero cada vez más nos sorprende con cosas que no habíamos visto de su trabajo y que amerita pensar, ¿no? De los trabajos que Raúl va realizando a partir de descubrir también su ancestralidad y como sus prácticas artísticas y estéticas son vitales, pero están también muy conectadas con los ancestros, ¿no? Y pienso que ese es uno de los puntos fuertes del trabajo de Raúl, ¿no? De cómo la enunciación, sea cual fuera, Raúl siempre la piensa conectada de manera ancestral, ¿no? Y entre otras cosas del trabajo de Raúl, ¿no? Que a mí me parece muy interesante para seguir conversando allí. Y pues, ¿qué decir del trabajo de Marcel? Que me pareció a veces muy interesante. También nos sorprende con cosas que incluso nosotros mismos pues no habíamos analizado de nuestros propios haceres decoloniales y en el que también, como lo señala Raúl, terminan filtrándose también prácticas decoloniales, ¿no? O sea, no existe la decolonialidad pura en una curaduría. Es decir, descolonizar la curaduría no es hacer ahora unas curadurías ya como si fuera tan fácil, ¿no? Existe la curaduría colonial y existen los curadores y ahora vamos a hacer una curaduría decolonial y ya descolonizamos la curaduría de una vez por todas. No, es muy difícil, ¿no? Son procesos de desprendimiento y de aprendizajes, ¿no? Y de logros y dificultades, ¿no? También. Entonces creo que el trabajo de Marcel nos señaló varios aspectos de los procesos interesantes de la decolonialidad curatorial, pero también las cosas pendientes, ¿no? Así, los diálogos pendientes y que pues, su trabajo de tesis nos va a ayudar también a ubicar y obviamente yo pienso a enriquecer esa cartografía y ese mapa que, como también lo dice Raúl, puede ser todavía un mapa jerárquico, ¿no? Un mapa pensado desde el norte y cómo construir unas cartografías distintas, pues que también es construir los mapas de la decolonialidad y de las prácticas artísticas también tiene que ver con nuestros mapas cognitivos, ¿no? Y nuestros mapas afectivos. Y quería finalizar con eso, como con nuestras redes de relación, que finalmente es como pues Marcel lo planteó también y desde la teoría de Quijano sabemos que el poder son relaciones, ¿no? La colonialidad del poder es una relación colonial y lo que estamos tratando de hacer en estos eventos y en estas prácticas es cómo sería posible plantear unas relaciones que no sean coloniales, mucho más generosas, creadoras, afectivas, y menos jerarquizadoras, ¿no? De que posicionarnos a nosotros mismos como intelectuales decoloniales y plantear una nueva jerarquía, ¿no?
Es decir, es un gran riesgo también de las prácticas decoloniales de crear nuevas jerarquías, ¿no? Entonces, cada vez que estemos creando una jerarquía, debe haber alguien que nos alerte y ojo, ¿no? Que no es eso no es la práctica decolonial en la que estamos trabajando. Y pues muchísimas gracias de parte del doctorado. No sé si Ricardo quiera cerrar como con unas palabras también. Y ya creo que todas las palabras han sido palabras dulces, como dicen los, los indígenas acá en Colombia, ¿no? De manera, este ha sido también un espacio, a mi modo de ver, dulce de escucharlos a ustedes y también de poder hablar entre todos. Muchas gracias. Básicamente darle las gracias a los expositores. Más bien no sé si ellos en medio minuto quisieran cada uno hacer un comentario para cerrar con todo lo que hemos dicho. Les agradecería y con eso cerraríamos esta jornada de la mañana, dándole las gracias a todos, saludando a los estudiantes del doctorado que están conectados desde temprano. Y ya luego tendremos la posibilidad de poder rumiar, de poder palabra a los tres exponentes para una despedida chiquita. Incluso invitándonos a que en la tarde también nos acompañen, ojalá. Eso quería preguntar si podíamos igual a la tarde pasar. Bueno, gracias a vosotros, a vosotras. Es realmente un placer estar aquí compartiendo con vuestra... bueno, yo creo que la SAP es un gran centro de pensamiento decolonial. Al menos yo lo he seguido así desde Barcelona. Y nada, gracias Marcela por tus comentarios, me encantaron. Y bueno, también Raúl, me encantó tu trabajo, me gustó mucho la idea de Fanon y de cómo, digamos, a través del subconsciente se puede llegar a reprogramar, ¿no? digamos, la colonización, ¿no? Gracias por tu trabajo muy interesante, Ricardo y Pedro, y bueno, y a Marta. Pues nada más. Sí, igualmente, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por la oportunidad. Espero poder seguir compartiendo. Vi que Luisa, algunos y algunas estudiantes, no duden en tomar mi Facebook o les contesto ahora por Facebook, mantenernos en contacto. Gracias a la SAP, porque además para alguien como yo que está haciendo una investigación a la distancia desde Europa, el esfuerzo de publicación, de edición de textos fundamentales que hace el doctorado es fundamental para Europa, donde tenemos menos acceso. Yo cuando necesito comprar libros los tengo que mandar pedir de América Latina o en España alguna editorial que trabaje. Entonces tener esta maravillosa colección de editorial de estudios doctorales que además nos ponen en acceso libre es digno de aplaudirse y muchas gracias por el trabajo que han hecho. Efectivamente es un centro de pensamiento decolonial evidente. Gracias por la invitación, espero que esto siga. Igualmente Raúl y Xavi, gracias por su trabajo, por aportar, por enriquecernos y darnos nuevas entradas para pensarlo. Espero que también podamos seguir en contacto y si esto, la idea era hacer redes y conversaciones que nos nutran, pues ha sido más que exitoso. Así que gracias de nuevo por la iniciativa y por la invitación. Gracias, maestra. Pues yo estoy muy emocionado y estoy emocionado por el reencuentro que he tenido con compañeros que ya no llevamos más de una década trabajando y por Marcel y Xavi de poder tener este diálogo enriquecedor. Sí, en realidad sí les quiero dar las gracias también, y es cierto que los libros que el doctorado producen son súper importantes porque nos ayudan muchísimo y espero que se continúe, el trabajo, porque ayuda mucho a aquellos que damos clases, compartirlos con nuestros estudiantes y a la universidad.
también le quiero agradecer enormemente porque en el espacio, este espacio transfronterizo latinoamericano y latino, son pocas instituciones que tienen el interés y apoyan este tipo de proceso que es tan importante y necesario, ¿no?, en el desarrollo de la cultura nuestra, ¿no? Y es cierto, quiero reforzar un poco lo del sonido y lo que Ricardo planteó, porque es muy cierto. Yo, a pesar de que siempre trabajo con la cuestión sensorial, ¿no?, todavía sigo, tengo que un poco de colonizar un poco mi discurso, ¿no?, y traer el gusto y la escucha, ¿no? Pero ahí tenemos a nuestra amiga Mayra Esteves, que ha trabajado sobre eso, ¿no? Que espero que también entretejamos el diálogo. Mucho agradecimiento, la verdad, saben que los quiero mucho y que continuemos con el diálogo. Muchas gracias, Raúl. Entonces, damos por terminada esta sesión, invitándolos a la jornada de la tarde. En la tarde tenemos al maestro Ignacio Murillo, que va, un investigador sobre las tradiciones ancestrales también y un líder espiritual. Y tenemos a Miguel Rojas también, que trabaja sobre las cosmovisiones también de Abya Yala y va a ser también seguramente una conversación interesante. Entonces, nos veremos a las 2 aquí otra vez. Un abrazo para todos. Recording stopped.